¿Hasta dónde puede llegar una persona para parecerse a un ídolo? Este video no trata sobre la belleza ni sobre la fama. Es un viaje implacable a un mundo donde la admiración se convierte lentamente en obsesión y el propio cuerpo pierde su valor como identidad. Para las personas de las que escucharás a continuación, la cirugía plástica no fue una decisión única, sino un camino de por vida sin una salida clara. Aquí se trata de historias reales de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a sacrificar dolor, riesgos y su propia salud para acercarse a un ideal ajeno. Cada rostro modificado habla de luchas internas, de inseguridad, del deseo de ser otra persona, más famosa, más deseada, más perfecta. Pero detrás de cada operación acecha la misma pregunta silenciosa que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué queda cuando el espejo por fin muestra a un ídolo familiar, pero el propio yo ya no se reconoce en él? 1. Rodrigo Alves. Rodrigo Alves nunca quiso simplemente mejorar su aspecto. Su objetivo era más radical. Quería ser perfecto, artificial, atemporal, como una figura de plástico viviente. Para él, el cuerpo humano era solo un borrador, algo que se podía corregir, moldear y recrear a voluntad. Paso a paso, se sometió a nuevas operaciones, hasta que la transformación se convirtió en una identidad. Más de 70 intervenciones quirúrgicas moldearon su cuerpo. Nariz, mandíbula, pómulos, pecho, abdomen, ninguna área quedó intacta. Su nariz en particular se convirtió en el símbolo del sacrificio, operada tantas veces que los médicos finalmente advirtieron que el tejido podría morir. Pero incluso entonces, parar no era una opción. El espejo pedía continuidad. Los medios y los reality shows lo hicieron mundialmente conocido. El apodo Muñeco Ken Humano se convirtió en su marca, pero también en su jaula. Rodrigo hablaba públicamente de control y autodeterminación, pero detrás de la fachada se mostraba otra verdad. La perfección nunca fue alcanzable. Cada operación generaba el deseo de la siguiente. Al final, no quedó una persona que quisiera parecerse a alguien, sino un símbolo de una época en la que el cuerpo se convierte en un proyecto y la identidad queda completamente subordinada a la envoltura externa. Rodrigo Alves cruzó una línea en la que el aspecto se volvió más importante que la supervivencia, y por eso mismo encabeza esta lista. 2. Jesse Garon. Para Jesse Garon, Elvis Presley no era un ídolo como cualquier otro, era un destino. Ya su nombre tenía un significado profundo, idéntico al del hermano gemelo de Elvis que murió al nacer. Para muchos fue una casualidad, para Jesse fue una señal. Desde ese momento, comenzó a vincular su propia vida a una leyenda ajena. Su aspecto natural no le bastaba. Jesse se hizo modificar quirúrgicamente el rostro para acercarse cada vez más al rey del rock and roll. Mandíbula, nariz, contornos. Cada cambio servía a un solo objetivo: no interpretar a Elvis, sino ser Elvis. En el escenario de Las Vegas, esta ilusión era celebrada. El público aplaudía como si un recuerdo cobrara vida. Pero fuera del foco, la línea entre el papel y la realidad se difuminaba. Jesse ya no era percibido como una persona, sino como un espejo de un pasado que nunca podrá regresar. Su identidad se disolvió lentamente, reemplazada por una imagen que nunca le perteneció. Jesse Garon se convirtió en un hombre que no vivió para sí mismo, sino como el eco de un mito. Un ejemplo silencioso de cómo la admiración puede ser tan profunda que desplaza por completo el propio yo. 3. Matt y Mike. Para Matt y Mike, todo comenzó con la inseguridad. Acné, rasgos faciales marcados y la sensación de no cumplir nunca con el ideal que Hollywood imponía. Mientras el mundo veía en Brad Pitt la imagen perfecta de un hombre, en los dos gemelos creció el deseo de parecerse cada vez más a ese rostro. La admiración se convirtió en un plan compartido. Ambos se sometieron a numerosas intervenciones: operaciones de nariz, tratamientos cutáneos, correcciones estéticas, todo con el objetivo de borrar su pasado y acercarse a un ideal ajeno. Decenas de miles de dólares se invirtieron en una transformación que cambió no solo su apariencia, sino también su identidad. Con el tiempo, el espejo mostró algo inquietante. No se habían convertido en Brad Pitt, pero tampoco eran ya las personas que fueron una vez.
Dos hombres que habían dejado atrás su antiguo yo sin encontrar realmente uno nuevo. Las operaciones les dieron control, pero les quitaron algo más: la singularidad. Matt y Mike representan una verdad silenciosa. Cuando dos vidas persiguen simultáneamente el mismo rostro ajeno, al final no solo se puede perder la apariencia, sino también la sensación de ser uno mismo. 4. Nadia Suleman. Nadia Suleman nunca tuvo la intención de ser famosa. Su nombre no apareció en alfombras rojas, sino en los titulares. La comparación con Angelina Jolie surgió sutilmente, a través de comentarios, de miradas, de constantes repeticiones en los medios. Fuera intencionado o no, su rostro fue vinculado una y otra vez con el de una de las mujeres más conocidas del mundo. Nadia negó haberse operado deliberadamente para parecerse a Angelina. Sin embargo, pequeñas intervenciones, rumores y especulaciones públicas nunca hicieron desaparecer la comparación. Cuando dio a luz a 8 hijos en un solo embarazo, su fama explotó. De repente, no solo su aspecto, sino toda su vida, quedó bajo el juicio público. Con un total de 14 hijos, su cuerpo se convirtió en un símbolo de decisiones extremas. Para muchos, fue una sensación mediática. Para otros, un escándalo. Pero en todo ese ruido, quedó una mujer atrapada entre dos identidades: la persona que fue una vez y la imagen que otros querían ver en ella. Nadia Suleman fue percibida menos como persona y más como proyección. Un ejemplo de cómo las comparaciones, aunque se nieguen, pueden marcar una vida de forma permanente y convertirse en un destino. 5. Caroline Anderson. En los años 90, Pamela Anderson era más que una actriz. Era un símbolo mundial de sensualidad y fama. Para Caroline Anderson, esta imagen se convirtió en una obsesión silenciosa. No solo quería inspirarse, quería encarnar ese ideal, de forma duradera e inflexible. Caroline comenzó a cambiar su cuerpo paso a paso. Aumentos de pecho, correcciones labiales, tratamientos dentales e inyecciones regulares de Botox hicieron de su aspecto un proyecto a largo plazo. Invirtió más de $26,000 en una transformación que debía acercarla cada vez más a la conocida imagen televisiva. El punto de inflexión llegó cuando hizo pública su historia y apareció en el programa My Strange Addiction. Allí habló abiertamente de su deseo de ser percibida como un símbolo sexual y de vivir en un papel ajeno. Para muchos espectadores fue impactante, para otros, puro entretenimiento. Pero detrás de la atención mediática quedó una pregunta sin respuesta. Si una persona cambia cada detalle para parecerse a un ídolo, ¿qué sucede entonces con la persona que existía antes? Caroline Anderson representa el momento en que la admiración se convierte en dependencia y el propio yo desaparece lentamente. 6. Jack Johnson. Para Jack Johnson, David Beckham no era solo un deportista, sino la personificación de una vida perfecta. Estilo, fama, admiración y riqueza se fusionaron para él en un único ideal. Jack no quería simplemente parecerse, quería ser percibido como su ídolo. Dado que carecía de un parecido natural, eligió el camino directo. Varias intervenciones estéticas debían cambiar su rostro, dotándolo de la elegancia y la agudeza que él asociaba con Beckham. Miles de dólares se invirtieron en operaciones, pero la vida deseada no llegó. En lugar de glamour, se acumularon deudas. En lugar de reconocimiento, creció la presión. Se decía que Jack incluso consideraba medidas drásticas como un anillo gástrico para lograr la silueta deseada. Mientras soñaba con lujo y celebridad, su realidad estaba marcada por el desempleo y la incertidumbre financiera. El espejo mostraba progresos, pero su vida cotidiana se desmoronaba. Jack Johnson representa una ilusión moderna, la creencia de que un rostro transformado abre automáticamente un nuevo destino. Su historia quedó inconclusa, un camino lleno de esperanza que muestra lo peligroso que puede ser considerar una vida ajena como la propia. 7. Penny Brown. Penny Brown no siguió a una persona, sino a una fantasía. Su ídolo era Jessica Rabbit, un personaje de dibujos animados sin edad, sin dolor y sin límites humanos. Para Penny,
Esta imagen exagerada no era un sueño irrealista, sino un objetivo que quería alcanzar con su propio cuerpo. Desde el principio, sabía que estas proporciones contradecían la anatomía humana, pero precisamente eso reforzó su voluntad. Varias mamoplastias de aumento marcaron el inicio de una transformación que apostaba conscientemente por la exageración. La armonía no importaba, solo lo extremo contaba. La parte más difícil fue la cintura. Penny usó corsés hasta 23 horas al día, día tras día, noche tras noche. Su cuerpo se adaptó lentamente hasta que perdió más de 40 centímetros de contorno de cintura. Hacia afuera, este éxito fue admirado, pero en secreto, su cuerpo pagó el precio. En las redes sociales, Penny fue celebrada como una caricatura viviente. Los aplausos y la atención reforzaron la ilusión de haber logrado algo único. Pero Jessica Rabbit no tiene que respirar, envejecer ni soportar el dolor. Penny sí. Su historia muestra una verdad extrema. Cuando una persona intenta convertirse en algo inhumano, al final a menudo queda un cuerpo real que debe soportar la carga de una fantasía que nunca estuvo destinada a él. Estas 7 historias tienen algo en común. Comienzan con admiración y terminan con la pérdida de límites. Cada una de estas personas creyó que, a través de un nuevo rostro, un nuevo cuerpo o una copia perfecta de un ídolo, lograría una vida mejor. Pero cuanto más se acercaban a su modelo, más se alejaban de sí mismos. La cirugía plástica prometió control, reconocimiento e identidad. En realidad, trajo dependencia, correcciones interminables y un vacío que ningún espejo podía llenar. Porque ningún ídolo envejece, sufre o duda como un ser humano real. Y ningún rostro ajeno puede reemplazar el propio destino. Al final queda una verdad incómoda. Quien intenta convertirse en otra persona corre el riesgo de no ser nadie. Estas historias no son un juicio, sino una advertencia, un recordatorio de lo delgada que es la línea entre la inspiración y la autoanulación. Y ahora la pregunta más importante no es para ellos, sino para todos nosotros. ¿Cuánto de nosotros mismos estaríamos dispuestos a sacrificar solo para ser amados?